Dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego dice el escritor: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien yo voy a confiar, en quien confiaré. Ahora ocupe su lugar, ahora sí. No hay mayor tranquilidad que saber que el creador de todas las cosas es quien guarda mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Incluso en el Salmo 17:8 nos da un panorama el salmista David de cómo Dios tiene un extremo cuidado por los suyos. Y en el Salmo 17:8, no lo busque, nada más es referencia, se hace alusión y dice que Dios cuida a los suyos como a la niña de sus ojos. Ahora, ese término se ocupaba muchísimo en la antigüedad. ¿Para qué se ocupaba este salmo o para qué se ocupaba esta referencia de la niña de tus ojos? ¿Saben cuál es la niña? ¿A qué se refiere la expresión la niña de tus ojos? ¿No? ¿Nadie sabe? Más o menos por ahí que alguien sepa. No es explícitamente el ojo en general, sino la expresión guárdame como a la niña de tus ojos hace referencia justamente a la pupila, un lugar extremadamente importante para poder ver y también hace igual extremadamente delicado. ¿A qué hace esto? Se usaba en la antigüedad para hacer alusión a algo que es de extremo valor o algo o alguien que es extremadamente importante en tu vida. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿cuántos de ustedes saben que ustedes, cada uno de ustedes, son extremadamente importantes para Dios? ¿Por qué son importantes para Dios? Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Somos llamados justos, somos llamados justificados, no por nuestras obras, sino por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que murió en la cruz, pero que nadie le quitó su vida, sino que Él mismo la puso y Él mismo tuvo el poder para volver a tomar su vida, y todo para la gloria del Padre. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y miren, nada ni nadie en la vida, escúcheme bien, hombres, mujeres, pongan atención, porque y no está mal, pero en la mayoría de ocasiones buscamos un valor en los lugares más incorrectos. Buscamos tener un valor para los demás cuando es probable que para los demás no seamos ni la más mínima pizca de importancia para el hecho de ser importantes. Pero mire, le voy a decir algo. Nadie en la vida te va a dar mayor valor y seguridad que estar bajo la cobertura de Dios, que estar bajo la protección del Padre, bajo el cuidado del Todopoderoso, y como dice el Salmo 91, bajo el abrigo del Altísimo. Y hoy quiero compartirle justamente esta palabra de que Dios cuida de cada uno de ustedes. Que es probable que hoy vengas con preocupaciones, con problemas y circunstancias difíciles, pero ten por seguridad que el Creador de todo está cuidándote, está protegiéndote de día y de noche todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora, eso es lo fuerte porque es para el Señor, amén. Ahora mire, vamos a escudriñar un poco. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo. Habla de habitar. Y luego, ¿qué dice? Guarda esta palabra. ¿Cuál es la primera palabra? Habitar. Y dice el que habita al abrigo del Altísimo. Y luego, ¿cómo dice? Morar. Entonces vamos a meditar en esas dos palabras, morar y habitar, que son sinónimos, pero cuando buscas la expresión de cada uno de estos, vamos a encontrar qué es morar. Morar es vivir en dicho o determinado lugar. Por ejemplo, algunos hermanos en esta iglesia moran en Xochitepec, aquí. Por ejemplo, en mi caso, no, yo vengo de manera ocasional los martes y los jueves al servicio de 7:40 hasta que concluye, y los domingos y cuando nos toca hacer el aseo como familia. Pero yo no podría decir que vivo aquí. ¿Sí me explico o no? ¿Sí o no? Y ahora, entonces, morar es vivir en dicho o determinado lugar. Y habitar, esto implica no solo en vivir o estar estacionado ahí, sino echar raíces y llevar
mi lugar de habitación a una relación estrecha con el entorno o con quien vive justamente en el dicho lugar. Entonces, el enfoque de habitar es construir un hogar, dejar huella y relacionarse con el entorno. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que el que habita, el que vive ahí, pero no solamente es decir yo vivo aquí, sino que tiene que haber una manifestación de que no solamente vives ahí, sino que ese lugar se ha convertido en tu casa. ¿Sí me doy a entender o no? Que ese lugar, cuando tú dices yo vivo ahí, es porque esa casa tiene muchas marcas tuyas. Por ejemplo, puede tener fotografías, puede tener zapatos, calcetines colgados en la televisión, yo qué sé. Pero cuando va alguien a tu casa, puede decir es que aquí vive Abraham, aquí vive Abby. ¿Y por cómo sabes que vive Abby aquí si nunca has venido? Porque ahí está una foto grandota, ¿no? Y dice doncella del Señor, yo qué sé, ¿no? Porque hay una característica y ahí me hace manifiesto que Abigail vive ahí en esa casa. ¿Por qué? Porque hay señales. Y de igual manera pasa con la iglesia, con aquellos que verdaderamente son hijos, que siempre en la vida de cada uno de ustedes van a haber señales y manifestaciones de que realmente están viviendo en la presencia de Dios o lo contrario. Porque podemos decir yo vivo en la presencia, yo estoy en la presencia. Incluso esta expresión la decía Eliseo, el profeta Eliseo, cuando se vuelve discípulo de Elías, que le decía a Elías vete, déjame en paz. ¿Y qué le decía? Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no te voy a dejar. Pero había evidencia de que este hombre, de que Eliseo, el profeta Eliseo, vivía en la presencia del Señor, ¿sí o no? Entonces, el enfoque de habitar es construir un hogar y dejar huella con la gente que está ahí en el entorno. Entonces, no solo se trata de vivir con Dios de manera ocasional, justamente a esto voy. Porque ¿cuántos tienen trabajo? Y la pregunta es, ¿vives en tu trabajo? ¿Vives para trabajar? ¿Vives para tu familia? ¿Vives para tus hijos? No debería de ser así, tienes que vivir para Cristo. Porque le digo algo, tus hijos se van a ir, ¿sí o no? ¿O no? Y el día que se vayan, entonces te vas a morir. ¿Por qué? Porque viviste para ellos. Y el apóstol Pablo lo decía, y si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo también. O sea, vemos que hay satisfacción en el alma, en el espíritu del apóstol Pablo a causa de vivir para Cristo. Y si muere, dice Pablo, no va a pasar nada porque mi vida ha sido entregada a Cristo. Y si muero, voy a morir también para gloria de su nombre. Entonces le voy a decir algo, no viva. Ahora, no estoy diciendo que no los ame, no, sí, ámelos, hónrelos, cuídelos, respételos, protéjalos, déle lo que tenga que hacer y dé hasta su vida si es posible, porque aún una de las bases del evangelio es esa, y el Señor lo decía, nadie tiene mayor amor que que el que da su vida o el que pone su vida por sus amigos. Qué bueno, pero viva para Cristo, porque es lo mejor que podemos hacer en esta vida, ¿sí o no? Entonces, no se trata de vivir de manera ocasional con Él. No se trata de que hoy domingo venga y viva yo en su presencia, pero una vez saliendo ya no puedo quedarme aquí porque tengo que vivir, tengo que hacer mi vida. Y sabe algo, no, nuestra vida tiene que hacerse en torno a la vida y a la voluntad del Padre, a la vida de Cristo, sometida, basada en lo que es el evangelio, la palabra de Dios. Ahí es donde realmente tenemos que aprender a vivir. Porque dése cuenta, sí, el Salmo 91 incluso en muchas ocasiones se usa como un amuleto, de que si por ahí estás sintiendo miedo, recita el Salmo 91 y se va lo que te está espantando. Y sabe algo, no es un amuleto, es palabra de Dios, es viva y eficaz. Claro que tiene poder, sí, pero si realmente vives en donde tienes que vivir, este caso es la presencia de Dios. Ahorita lo vamos a escudriñar más a fondo. Entonces, morar es vivir y habitar es permanecer en su presencia. Ahora, el Salmo 91 es una manifestación de confianza total en Dios. Eso sí, es una manifestación total en Dios.
exaltando y confesando también no solamente es una manifestación de confianza, sino lo que hace el salmista aquí es expresar o dar o mencionar algunos atributos que solamente Dios tiene. Por ejemplo, inicia diciendo otra vez, ¿cómo inicia diciendo? El que habita, ¿cómo dice? El que habita al abrigo hasta ahí, Altísimo. Ahora en el hebreo, Altísimo se dice el Elión, el que está sobre todo y sobre todos. Amén. Por eso es la expresión del Altísimo, porque encima de él ya no hay nadie. Y dice la palabra que el Padre dio al Señor Jesús un nombre que es sobre todo nombre, y que lo puso sobre todo y sobre todas las cosas para la gloria de su nombre, dice la palabra. Ahora entonces se puede componer así: el que habita al abrigo del Elión, dice luego, morará, conéctese conmigo, morará bajo la sombra. Ahora, ¿cuál es la palabra que se usa en el hebreo para omnipotente? El Shaddai, el Todopoderoso. Pero más bien, si es el Todopoderoso, sí, pero el Shaddai hace referencia a que Dios es el todo suficiente. Y cuando hablamos que Él es todo suficiente, hablamos de que es poderoso y que no necesita de nadie para hacer las cosas. Por eso es Dios. Entonces, el Shaddai es el todo suficiente. Entonces, se compone y dice: el que habita al abrigo del Elión morará bajo la sombra de él, del Shaddai, del todo suficiente. Del todo suficiente. Amén. Ahora dice, diré yo, ¿a quién dice? A Jehová. Ok, Jehová. En nuestro idioma se traduce como Jehová, pero originalmente en el hebreo original no habían vocales, entonces era el Yud, Hei, Bat, Hei, ¿no? Que no se puede pronunciar, que se dice que al respirar nosotros pronunciamos esas cuatro palabras, el Yud, Hei, Bat, Hei, que se puede traducir como Yahweh o en nuestro idioma como Jehová. Pero vemos como el salmista, y vamos a ver, ¿quién creen que escribió el Salmo 91? Porque se dice que David tiene todos los salmos. Sí, David tiene muchísimos salmos. Incluso vamos a ver uno de referencia al final, pero bueno, ahorita vamos a eso. Entonces, hace referencia al nombre de Dios. Diré yo a Yahweh, al todo suficiente, al creador, al cual no se puede mencionar su nombre porque lo traemos ya implantado en el ADN, en el respirar, en todo lo que somos. ¿Sí me está poniendo atención o no? Ok, no se distraiga. Dice, y luego dice, diré yo a Jehová, castillo mío, mi Dios en quien confía. Y luego dice, mi Dios en el cual yo confío. Y cuando hace referencia a mi Dios, en el hebreo original se pronuncia como Elohai. Elohai. Hace referencia a mi Dios, o Adonai, mi Señor. Elohai es mi Dios. Y vamos a ver cómo el salmista, que en este caso no es David sino Moisés, se cree que Moisés fue quien escribió justamente este salmo. Él mejor que nadie sabe lo que es vivir bajo la sombra del Omnipotente, bajo la cobertura de Dios. Porque mire, si usted en alguna ocasión, todos tenemos problemas, todos. ¿Cuántos tienen problemas hoy en día? Todos tenemos problemas. Pero cabe mencionar que hay de problemas a problemas. Por ejemplo, aquí en la iglesia moran unos hermanos que hace un tiempo atrás tuvieron una persecución muy fuerte en su vida. Incluso la vida del padre de familia fue amenazada, y también la vida de su hijo, del primogénito. Yo he tenido problemas, pero nunca he tenido un problema como el que ellos tuvieron hace mucho tiempo. Y el que habita al abrigo del Altísimo es defendido por el Altísimo también. Amén. Y gracias a Dios, ni el Padre ni el Hijo fueron tocados, porque Dios guardó sus vidas. Y gracias a Dios, la gloria de Dios se sigue manifestando en sus vidas. Ya a su tiempo sabrán quiénes son. Amén. Y
¿Por qué le menciono esto? Porque hay de problemas a problemas, ¿no? Hay quienes han sido curados de una gripa, y digo, no es que Dios no te haya curado la gripa, porque a mí conmigo lo ha hecho, pero hay mayor gratitud, creo yo, en aquellos que han vuelto de la muerte por amenazas, por enfermedades, que aquellos que han sido sanados de una gripa, porque asimilamos que es, en nuestra humanidad asimilamos que es algo normal, ¿no? O incluso lo atribuimos al que el simi fue el que me curó y no Dios, ¿no? Pero de Dios vienen todas las cosas, amén. Téngalo bien metido en su mente, amén. Y mejor que nadie, Moisés puede hablarnos acerca de la protección y la cobertura de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a Moisés no solamente es enviado a un pueblo que es de dura cerviz, de dura cabeza, sino que también es enviado a un faraón que no tiene temor de Dios, que no conoce a Dios y que se va a aferrar a mantener al pueblo cautivo y esclavizado, y nunca va a dejarlos ir. Y usted se sabe la historia. ¿Por qué le digo esto? Porque dice la palabra que después de las 10 plagas y Dios dijo a Moisés: ve y di que el faraón deje salir a mi pueblo para que me adore, para que yo me muestre a ellos. Eso sucede. Y dice la palabra que el Señor envió 10 plagas. ¿Cuál es la última de ellas? La muerte de los primogénitos. Y que a causa de que el hijo de Faraón muere, su primogénito, él entonces ahora decide y dice: ¿sabes qué? Sí, váyanse, antes de que sigan pasando más cosas y siga yo aferrándome a no dejarlos ir, váyanse ahora. Pero ¿qué dice la palabra? Que, se lo decía, hay de problemas a problemas. No es lo mismo que tu mamá te vaya a dar con la chancla porque se te quemaron las tortillas, a que alguien amenace tu vida, y no solamente uno, sino todo un ejército. Porque Moisés se va a encontrar en esa situación entre que hay un mar delante y hay un ejército detrás de ellos, y la única situación que viene para ellos es ser esclavos, y los que se nieguen de manera innegable van a tener que morir. Creo yo que, por eso se lo decía, Él sí puede hablarnos acerca de la cobertura de Dios. No digo que los demás no, porque todos a su manera, usted a su manera, yo a mi manera, y cada uno a su manera, hemos entendido y hemos estado protegidos bajo la cobertura de Dios. ¿Sí o no? Pero sí hay testimonios, y hoy vamos a escuchar algo así también semejante, justamente referente a esto, de cómo Dios guarda y cuida a sus hijos. Amén. Bien, vamos a continuar. Un ejército iba detrás de ellos, el mar delante que les bloqueaba el paso sin poder avanzar, pero Dios lo dijo, que le iba a mostrar su brazo fuerte para que toda la tierra supiera y conociera que Dios solamente hay uno, el Dios de Israel. Amén. ¿Sí o no? Entonces, ahora, ¿cómo es que se manifiesta su protección? ¿Cómo Dios ha manifestado su protección en tu vida? Quiero preguntarte. Póngame atención, no se distraiga, ¿vale? No lea su Biblia ahorita, póngame atención. ¿Cómo es que Dios ha manifestado su protección en la vida de cada uno de ustedes? Hay muchas maneras. Incluso puede suceder que Dios te ha librado de accidentes de los cuales ni siquiera te has percatado. Eso es bastante probable. Ahora, ¿cómo es que Dios manifiesta? Porque Dios le habla a Moisés y le dice: voy a estar yo ahí, voy a estar presente. Y Dios hace presente su presencia de dos maneras muy visibles. Dice la palabra que que iba un ángel delante de ellos, y que no solamente iba un ángel, sino que iba la columna de fuego para protegerlos a ellos. Ahora, dése cuenta, Dios es soberano, Dios hace las cosas bien, porque ¿a dónde los iba a llevar? ¿A dónde los iba a llevar? No, al desierto. Primero les dijo que al desierto. Si usted lee con atención, el Señor les dice que los va a llevar al desierto. No habla, sí dice y habla de la tierra prometida, sí, pero la expresión es: los voy a llevar al desierto para que ahí me conozcan y yo me revele a ustedes. Que era lo que está manifestando Dios, que antes de llegar a la tierra prometida tienes que pasar por el desierto. ¿Para qué? Para que le conozcas, para que te olvides, para que te desconectes de Egipto, porque vamos a ver que el pueblo está muy conectado. ¿A cuánto les encanta comer?
Amén, a todos. Y vamos a ver que el pueblo está muy conectado con Egipto por las entrañas, por la boca, por la comida, porque esa es una de las quejas principales que hay en ellos. Allá en Egipto había cebolla, ajos, carne, si éramos esclavos, sí, pero comíamos hasta saciarnos, y ahora comemos un pan que se ha vuelto un fastidio para nosotros. Esa es la expresión del pueblo. Pero aún así, como Dios manifiesta su protección a través de una columna de fuego y una nube. Ahora usted dirá, ¿para qué? Porque si usted ha tenido oportunidad de ir al desierto, yo no. Pero ¿qué pasa cuando estás bajo el rayo del sol trabajando y se cruza una nube, por pequeña que sea? Ya lo dijeron aquí adelante, así de porque Dios los iba a llevar al desierto. Y Dios quería proteger a sus hijos, aún de los rayos incesantes del sol. Porque en el desierto el calor es extremo. Pero así como es extremo el calor, ¿sabe qué pasa en la noche? Los fríos se vuelven gélidos en el desierto. Dios protegía de noche, pero también protegía de día. Dios daba sombra de día, pero también daba calor protector para que ellos durmieran en paz. Una luz que alumbrara su camino. Y ese es Cristo en nuestra vida. Y Él es Cristo en nuestra vida. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a ver cómo ni la nube ni la columna se apartaba, ni un día, ni una hora, ni un minuto, ni un solo segundo se apartaba de ellos. ¿Qué habla de esto? Que la protección de Dios está 24/7 todos los días de la semana, porque la protección del Padre siempre está obrando en tu casa, en tu familia, en los tuyos. Aunque se vayan a la escuela, aunque se vayan al trabajo hasta el otro lado de la ciudad, tienes que aprender a vivir seguro y segura y saber que Dios está cuidando de los tuyos. Pero es importante aprender a vivir y morar en su presencia. Porque si yo le preguntara ¿cuántos queremos la protección? Todos diríamos. Pero ¿sabe algo? Dice la palabra que Dios está cercano también de aquellos que le honran y le buscan en la intimidad de la oración. Es importante buscar al Señor. ¿En qué momento va a haber seguridad en mi vida? Es más, te voy a decir algo. Aunque tú dejes de orar y de ayunar y de leer las Escrituras, en su fidelidad Dios va a seguir cuidando y guiando a tu familia, aunque no lo hagas, porque Él es fiel y para siempre su misericordia. Pero ¿sabe algo? Cuanto más si hacemos más bien como iglesia lo que a nosotros nos corresponde hacer. Porque ojo bien claro, Dios no trabaja sobre los méritos, pero si hay algo que Dios bendice es la obediencia de sus hijos. ¿Sí o no? Dios bendice la obediencia. Y como Dios bendice manifestando que su presencia va contigo y que no solamente se meten con determinada persona, sino como dicen por ahí algunos, o decimos algunos, se meten con un hijo de Dios. Amén. Entonces, pero es importante que nuestra vida esté sometida en obediencia a Cristo también. Es extremadamente importante. Ahora, vamos a Éxodo, donde justamente le quiero hablar de esto. Nos narra lo que sucedió en aquella ocasión cuando salen de Egipto. Cuando el pueblo sale de Egipto para ir hacia el desierto en camino hacia la tierra prometida, después de la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, Faraón por fin deja ir al pueblo. Pero luego dice la palabra que el corazón de Faraón se endurece y Faraón dice, no sabes, oye, es que ya se fueron. Sí, yo les dije que ya se fueran, que eran libres de estar aquí de esclavos. Y luego, después de unos minutos, Faraón dice, no, ¿sabes qué? No los voy a dejar ir, vamos a ir por ellos y los vamos a traer a rastras o como sea, pero vamos a hacer que ellos vuelvan a ser nuestros esclavos. Vamos a brincarnos toda la cuestión de las plagas, el llamamiento de Moisés, porque ese no es el tema central el día de hoy. Vamos a Éxodo 14, versículo 5. Dice el versículo 5 de Éxodo 14, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos, ¿cómo dice? Que se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, hablando de Faraón, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, dice ahí, y los capitanes sobre ellos. O sea que se estaba llevando no a cualquier guerrero, se estaba llevando a los mejores de su ejército. Y dice la palabra que ya el pueblo ya había salido y que Faraón fue detrás de ellos para hacerlos volver.
Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, dice la palabra, siguiéndolos, pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todos sus ejércitos los alcanzaron, acampados junto al mar, en el lado de Pi-Hairot o Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón, dice la palabra. Y justamente vamos a ver, o el contexto es un momento apremiante. ¿Alguna vez te han correteado los perros? Ese es un momento apremiante justamente. Imagínate que te van correteando los perros y tienes que abrir tu casa y tu puerta tiene 2 llaves. O bueno, o solo tiene una, pero tiene una llave que es como de cruz, que la tienes que meter bien porque si no, no entra, y si la atoras. Ese es un momento apremiante. ¿Sale? No es lo mismo que lleves prisa porque está lloviendo, no pasa de que te mojes, pero otra cosa es recibir alguna mordedura, alguna herida. ¿Sí me explico? ¿Sí? Para que me entienda, ese es un momento apremiante. Podríamos hablar de otra cosa, pero es más, ¿no? Pero algo así, ¿no? Ese es un momento apremiante. Que sabes que viene detrás de ti todos los perros y tienes que librarte. Justamente así, para que me entienda. Va Moisés con el pueblo y dice que llegaron a acampar cerca del mar Rojo porque había un bloqueo. La tierra a la cual, o el desierto al cual tenían que ir, estaba delante de ellos, pero da la casualidad que todavía no había puente, ¿no? Y dice la escritura que en ese momento también el pueblo levanta la mirada y ve que allá a lo lejos se ve las antorchas, se escucha el ruido de caballos, y que es Faraón, que no es nada más y nada menos que Faraón. Y no solamente viene Faraón, sino que ahora viene con todo su ejército para que el pueblo volviera a la esclavitud. Es un momento apremiante. Y es esos momentos en los que dices, es probable, no sé, en una enfermedad que digas, de esta enfermedad no voy a salir, a menos que un milagro de parte de Dios me dé vida, porque si no, no hay otra opción. En el área laboral no hay trabajo y de esta no voy a poder salir, a menos que Dios haga un milagro en mi vida y pueda estabilizar mi vida financiera. De esta no va a salir mi familia, a menos que Dios traiga estabilidad a la mía, porque no va a haber de otra más que un milagro de Dios para que esto pueda salir adelante. Amén. Y es el caso de esta casa de oración, de esta iglesia. Esta iglesia permanece de pie porque ha hecho Dios milagros en este lugar. Nada ha sido por nosotros, todo ha sido para la gloria y gracias a Dios. Amén. Y cuando vives al abrigo del Altísimo, aprendes también, o debes aprender a aceptar su voluntad. Porque viviendo bajo el abrigo del Altísimo no significa que las cosas van a salir como tú quieres, como usted quiera o como yo quiera. Porque a veces asimilamos, vivir bajo el abrigo del Altísimo es igual a que siempre me vaya bien. No, y vivir bajo el abrigo del Altísimo es que a pesar de que las cosas se vean complicadas, terribles o difíciles, o no haya salido como yo lo pensaba, hay quien cuida de mí, y que aún Dios, las cosas incorrectas o malas que están pasando en mi vida, Dios las va a usar para siempre llevarme y enseñarme a vivir bajo su voluntad. Eso es aprender a vivir bajo el abrigo del Altísimo. Que no todo te va a salir bien, que no siempre vas a estar sano, que no siempre vas a estar bien económicamente o con trabajo, que en muchas ocasiones no vas a tener trabajo, ni salud, ni dinero. Y usted dirá, bueno, qué complicado es estar enfermo, sin trabajo y sin dinero. ¿Sabes algo? Te queda lo más importante, la fe de creer que Él puede sanarte, que debería ser lo principal. Pero ¿por qué a veces Dios tiene que quitarnos algunas cosas para enseñarnos a depender de Él completamente? ¿No? ¿A cuánto estamos hoy? A 7. ¿Cuántos ya desean su quincena? ¿Cuántos desean que mañana ya sea 15? Muchos. Pero si en lugar de desear que ya sea quincena, ¿por qué no esperas y descansas en la voluntad de Dios, que Él puede suplirte más que lo que puede darte tu quincena? Y usted dirá, pastor, pero es que es difícil esperar. Sí, no es fácil. Pero ¿sabe algo? Dice la palabra que no hemos visto simiente que haya confiado en Dios
y que haya sido avergonzada o que ande suplicando por un pedazo de pan. Dios suple a sus hijos. Dios suple a los suyos cuando aprendemos a confiar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Entonces, solamente un milagro de ahí podría librarlos. Dese cuenta, el mar enfrente y atrás los enemigos. O sea, no hay salida. Ahora sí que, como dicen por ahí, estaban entre la espada y la pared. No había de otra. ¿Sale? Y dice el 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ahora, ¿cómo ustedes actúan bajo la presión? ¿Cómo actuamos bajo la presión? Porque aquí dice que cuando vieron que venían, algunos empezaron a clamar a Jehová. ¿Qué haces cuando hay presión sobre tu vida? Por ejemplo, hoy en día los jóvenes, si hay algo que no saben hacer, es manejar la presión. Y parece algo muy chistoso y se les llama la generación de cristal, ¿verdad? Y sí, la verdad es que sí. Quisiera decir que no, pero sí. No sé si recuerden los que ya son mayores que nosotros, los que son de 30 para arriba. ¿No? Yo recuerdo cómo mi mamá nos presionaba por sacar buenas calificaciones, y no me presionaba porque no las sacaba de todos modos, ¿no? Pero hoy en día es muy complicado para muchos jóvenes manejar la presión, muy complicado, ¿no? Vemos que por causa de la presión mucha juventud se refugia en el alcohol, en las drogas, en muchos aspectos incorrectos. Pero también hay adultos que no saben manejar la presión también. Y sabes algo, si usted y yo somos de ese tipo de personas que no saben manejar la presión, rindámonos a Cristo, porque Él siempre tiene la mejor solución. Para eso vino Cristo, para darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que necesitas. No necesitas estresarte, más presión. Necesitas aprender a confiar y descansar. Sí, buscar soluciones, claro, pero decir: Señor, espero en tu voluntad. Yo tengo ideas de que puedo hacer esto, Señor, pero muéstrame qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo usted actúa bajo la presión? Porque sabe algo, en muchas ocasiones, y eso pasa justamente también dentro de la iglesia, pasa muy seguido, que cuando alguien tiene la libertad de hacer, no pasa nada, pero cuando empiezas a presionarlos, ¿qué sucede? ¿O qué pasa con muchos de nosotros? Que nos ofuscamos, nos molestamos. Y dice la palabra, y usted lo va a leer, que mucha parte del pueblo empezó a decir: ¿ya ves, Moisés? Está el mar adelante, ¿a dónde nos quieres llevar? Muchos de aquí no sabemos nadar. Y allá atrás está Faraón, y se lo empezaron a Moisés: nos sacaste, si era para matarnos aquí, ¿por qué no nos dejaste allá? Allá estábamos bien, comíamos ahí, teníamos un lugar, teníamos casa. ¿Para qué nos trajiste a morir en este lugar? Bajo la presión, muchos de nosotros empezamos a manifestar inconformidad por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y sabe algo, eso no está bien. Porque si hoy Dios te está moviendo a algo, o sientes incomodidad por algo, es porque Dios quiere llevarte a crecer. No quiere dejarte ahí siendo en toda la vida que seamos inmaduros. Dios quiere llevarnos. Pero tu enojo, o nuestro enojo más bien, nos puede mantener en esa inmadurez todo el tiempo que usted y yo determinemos. No porque Dios no quiera vernos crecer. Él desea vernos crecer porque Él desea que la iglesia dé frutos al 100%. Pero si en la presión de crecer hay enojo y nos aferramos a permanecer ahí, pues ahí vamos a permanecer inmaduros. Y usted lo puede leer en su casa con confianza, con tranquilidad, y va a ver que muchos se molestaron, empezaron a quejarse. ¿Para qué nos sacas? ¿Para qué nos traes? Mejor nos hubieras dejado allá. Ahora dice el 13: y Moisés habló al pueblo. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy están viendo, nunca más para siempre los volverán a ver. Y luego dice el 14, importante: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice la palabra de Dios.
No me pusieron atención, ¿verdad? Bueno, para los que dijeron amén. Dios pelea por todos ustedes. Él tiene el poder de sanarte. Él tiene el poder de que si hoy hay escasez, Él tiene el poder para proveerte. Lo hizo con la viuda. Dice la palabra que venía el acreedor por sus hijos, porque su esposo tenía una deuda y murió. Les heredó la deuda. ¿Y qué hizo Dios para que sus hijos no fuesen esclavos? Proveyó de aceite, y el aceite cesó hasta que no hubo una sola vasija más, un solo recipiente más para que se pudiese llenar para pagar la deuda. Era un caso extremo el que vivía ella también, pero vio la protección, la provisión de Dios en su vida, porque vuelvo a repetir, el que habita el abrigo del Altísimo puede vivir confiado. Puede vivir confiado. Entonces, mire, mi querido hermano, mi querida hermana, si hoy las cosas no están saliendo como usted las planeó, le voy a aconsejar que no se moleste, que no se enoje, mucho menos que tenga miedo, sino más bien, como dice el 14, Dios va a pelear por ustedes y ustedes van a poder estar tranquilos y confiados en la salvación que Cristo ya nos dio en la cruz del Calvario. Amén. Y Dios mostró esa noche su brazo fuerte una vez más. Los egipcios persiguieron al pueblo, pero Dios protege a su pueblo. Dios habla, empiezan a orar y Dios le dice: ¿sabes qué, Moisés? Levanta tu mano, levanta tu vara y dile al pueblo que avance. Eso es lo que Dios le dice a Moisés, porque empieza: Señor, ¿qué vamos a hacer? Y Dios le dice: Moisés, ¿para qué clavas a mí? La autoridad y el poder está en tu mano. Levanta tu mano y abre el mar, y dile al pueblo que empiece a avanzar. Algo que tenemos que hacer como pueblo de manera constante es avanzar. Es que no veo el milagro. Es que ¿cómo me pide que avance si no veo el trabajo? Si no veo que Dios me sigo sintiendo igual. Es más, hasta me duele más. Avanza. Porque mientras tú avanzas, el milagro de Dios se va a empezar a hacer manifiesto. ¿Qué pasó con el leproso? Dice que cuando el Señor habla y le dice: ve y preséntate, ¿cómo iba él todavía? Iba enfermo todavía, iba con las llagas y con las vendas y todo. Pero dice la palabra que en el camino en el que el leproso iba avanzando hacia donde el lugar que lo había enviado el Señor, él iba siendo sanado. ¿De qué hablamos? De actos de fe, de ser obedientes a la palabra que Dios dijo que hicieras. Cuando Dios te dijo que hicieras algo, hazlo. Si Dios te mandó a hacerlo, ¿no? Eso fue lo que tuvo que hacer el pueblo. Veía el mar adelante. Ahora sé que es algo imposible, pero para nosotros, porque para Dios no hay imposibles. Amén. ¿Qué dice la palabra? Lo puede leer en su casa con calma. Dice que el ángel que iba al pueblo, pero delante de ellos iba el ángel del Señor, el ángel de Jehová, y que también iba la columna de fuego abriendo y guiando el camino. Que dice la palabra que cuando llega el mar, está el pueblo y está el ejército. ¿Qué es lo que hace? Que el ángel y la columna de fuego se ponen en medio de ellos dos. O sea que hubo una separación durante toda esa persecución. ¿Sí me doy a entender? Léalo y va a ver ese punto importante, que Dios no solamente cuida por delante, sino que Dios cuida todo lo que hay alrededor de ti, arriba y abajo, a donde quiera que vayas. Dios tiene cuidado de tu preciosa vida, porque para Dios, mis queridos hermanos, su vida es preciosa para Él y los cuida como a la niña de sus ojos. Amén. Y dice la palabra que mientras para el pueblo de Israel, para el pueblo de egipcio, imagínense caminar en esa escena. Vamos persiguiendo al pueblo y delante de nosotros hay un ángel y hay una columna que no nos deja acercarnos a ellos. Pero no solamente eso, sino que ahora estamos pasando por en medio del mar y vemos cómo el mar se abrió en dos y las olas pegan contra todo, pero el camino sigue abierto.
Imagínense esa escena, ¿no? Pero no somos los que persiguen, somos a los que están persiguiendo. Amén. Y dice la palabra que para el pueblo egipcio esa noche solamente fueron tinieblas y oscuridad, mientras que para el pueblo de Dios había una luz que guiaba su camino y había una luz también que los defendía, porque la palabra dice que Jehová acampa alrededor de los que le temen, dice la palabra de Dios. Y dice que toda la noche estuvieron caminando el pueblo de Israel, y caminaron hasta la mañana, que hubieron pasado todos. Eso no dejó de suceder. ¿Y sabe algo? De verdad, mis queridos hermanos, aunque a veces tú te olvidas de Él, el Señor nunca se olvida de ti. Siempre te está cuidando. Hasta el día de hoy, ¿cuántas veces te has olvidado de darle gracias a Dios al despertar? No hablemos de mucho, hablemos de esta semana que acaba de cerrar. ¿Cuántos días de esa semana te levantaste y dijiste, gracias Señor? Te olvidaste de Él casi todos los días. Sin embargo, Él no se olvidó de abrirte la llavecita del corazón, de los pulmones, para que puedas respirar y puedas ir a hacer tus labores, aunque te olvides de Él. ¿Sí o no? Él fue fiel. Él es fiel. Usted sabe la historia. Dice la palabra que después de que el pueblo terminó de pasar, iba los egipcios detrás de ellos todavía, y que en cuanto el último terminó de dar el último paso adentro del mar, todo el mar Rojo volvió a su propio lugar, y que todos los carros de Faraón y hasta el mismo Faraón quedaron sumergidos ahí. Amén. Mostrando que Dios verdaderamente cuida a su pueblo, aunque en muchas ocasiones seamos infieles. Porque ahora surge otra parte, que a veces nuestro adversario, porque tenemos un adversario, te dice, no creo que Dios te vaya a cuidar, acabas de fallar, acabas de hacer esto y el otro, y es más, ni oraste toda la semana, ni leíste toda la semana, y tú crees que esta palabra de hoy, de que Dios te cuida, es para ti si te mantienes lejos. Le voy a decir algo: en su infinito amor y misericordia, Él se mantiene cerca de nosotros. Sigues vivo. Si Dios no te cuidara, te digo algo, ya no estarías aquí, o a menos de que Dios haya dicho, sabes que ya está aquí, se acabó. Pero si hoy, a pesar de las cosas que hicimos, seguimos aquí, es porque Dios ha sido fiel y bueno, y para siempre su misericordia. Así que no permitas que los pensamientos incorrectos te invadan y digan, no, esta palabra es para todos menos para ti. No, es para ti, porque dice la palabra que justamente vino a nosotros, a los que estábamos perdidos, a los que nos cuesta mucho trabajo obedecer y hacer la voluntad de Dios. A esos vino Cristo. A personas como usted y como yo. Pero ¿sabe algo? Es importante que usted y yo aprendamos otra vez a vivir en obediencia a Cristo. Seamos obedientes al Señor. Y durante 40 años vemos la protección de Dios sobre el pueblo, a pesar de que la rebelión del pueblo era de manera constante. Los alimentó con pan, les dio a beber agua de la roca, les dio incluso carne cuando ellos quisieron comer carne, y los libró siempre de sus enemigos. 40 años. Y si usted tuviera duda y decir, bueno, es que pues, tenía que cuidarlos porque pues, Él los llevó al desierto, ni modo que los dejara ahí. Él es Dios, ¿sale? Y si Él hubiera querido, los deja ahí. ¿Sí o no? Y usted dirá, no, pero es que Él es Dios. Él es soberano y Él va a hacer conforme Él quiere hacerlo. Lo dice la palabra, no hay quien pueda cuestionarlo, no hay quien pueda sondear sus juicios, porque sus juicios son justos y correctos. Ahorita en la alabanza lo ministraban, lo justo era que estuviésemos perdidos, sí, y es verdad, pero en su gracia y en su amor y en su misericordia envió a su Hijo a morir en la cruz para que a través de Él usted y yo fuésemos salvos para gloria de su nombre. Amén. No solamente eso, sino que cuidó de su calzado y de su ropa 40 años. Dice la palabra que durante esos 40 años no hubo necesidad de ir a pedir, de hacer perdidos por mercado. No, de que su ropa y su calzado Dios guardó, porque sabe algo, Dios es tan bueno y Dios protege a sus hijos, que hasta en la vestimenta y el calzado Dios se acuerda de ustedes.
Y usted dirá, no, ¿cuál? Si hasta el día de hoy, pues yo me los he comprado, yo voy y pago, y voy y digo, el Señor ya pagó. No, tienes que pagar tú. Nunca ha pasado así. Pero ¿sabe algo? Dios te da trabajo, te da habilidad, te da entendimiento, te da gracia, te da favor, te da vida, te da fuerzas, te da todo para que tú puedas realizar ese trabajo, ¿sí o no? Entonces, nada depende de nosotros, todo depende de Él. Amén. Dice el Salmo 121:4. Ya casi vamos a terminar. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, dice la palabra. Entonces, Dios vela por cada uno de ustedes. Mientras usted hoy se va a ir a dormir, y ahorita que ya está lloviendo y se va a tomar su cafecito y su conchita y se va a ir a dormir, le digo algo, tiene la mano de Dios sobre su vida, guardándolo para que usted pueda despertar el día de mañana. Ahí viene lo que dice el salmista. Yo me dormí y me acosté y desperté, dice el salmista. ¿Por qué? Porque el predicador predicaba aburrido, ¿no? ¿Por qué dice? Porque Jehová me sustentaba. Porque, es decir, porque la protección de Dios estaba sobre mi vida. Por eso pude despertar. Y dígalo usted también, yo pude ir a mi trabajo y regresé porque Jehová me sustentaba. Yo fui a la escuela y regresé, fui al mandado y regresé. Yo fui al médico y regresé porque el Señor me sustentaba. Esas son palabras de vida. No es decir, no, yo decreté y pues no, usted no puede decretar nada. El que decreta es Dios. Lo único que podemos hacer es confesar lo que Él ya ha confesado a través de su palabra. ¿Sí o no? Entonces, hablemos bien justamente. Amén. Profeticemos bien como lo dice la palabra. Ahora, el rey David también vivió muchas angustias, pero él aprendió a vivir bajo la protección de Dios. Toda la vida fue perseguido por Saúl, después fue perseguido por sus hijos, por su hijo Absalón, después fue perseguido por otros hombres que también querían su lugar. Y ¿sabe algo? David aprendió a confiar y a descansar en la protección de Dios. Salmo 32:7. Y mire cómo lo expresa el rey David. Salmo 32:7 dice: tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Si alguno está triste, dice, que cante salmos, que cante alabanzas. Si hoy en tu interior hay tristeza, canta alabanzas. Porque aquí lo dice David, está hablando de angustia, dice, tú eres mi refugio. Y algo que podríamos interpretar en David es que dice, Señor, hay angustia en mi corazón, hay angustia en mi alma, mi espíritu está afligido, Señor, pero tú me vas a rodear, ¿cómo dice ahí? Con cánticos, con alabanzas de liberación. ¿Por qué? Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así que si algún día te sientes triste, angustiado, afligido, presionado por exámenes, por escuela, por enfermedades, por las labores, por lo que sea, te voy a decir algo, te voy a dar un consejo: canta alabanzas, porque a través de ello también el Señor trae libertad a tu vida. Amén. Así que, por ejemplo, si estás en temor, hay una canción que personalmente a mí me encanta muchísimo, ya es muy viejita, pero que dice: tú eres mi protector, llenas mi soledad de libertad. Y luego dice de angustia. Exacto. ¿Hay temor en tu corazón? Sí. Pero ¿qué estás manifestando? ¿Qué estás proclamando en el nombre del Señor Jesús? Que vas a confiar en Él. A pesar de que hoy pueda haber temor y angustia, vas a confiar en Él. Y eso justamente hace que tu fe empiece a moverse, a crecer, y que tu espíritu empiece a confiar en el Señor. Y cuando te das cuenta, ese temor que había en tu corazón
se fue en el nombre de Jesús. Porque así funciona esto. Son actos de fe. Es manifestar lo que el Señor ya nos dijo a través de su palabra. Creer que Él es mi protector. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Dice Isaías 41:10. No temas, y eso es para ustedes, mis queridos hermanos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. ¿Cómo te dice hoy el Señor? No tengas temor. ¿Por qué no vas a tener temor? ¿Por qué? Porque el Señor, el Todopoderoso, el Creador de todo, está ahí contigo. Y no es cosa menor, mis queridos hermanos, no es cosa menor. Pero debemos aprender a vivir bajo el abrigo del Altísimo. Amén. Porque tienes alguien que te defiende. Y segunda carta a los Tesalonicenses 3:3. Y con eso terminamos. Segunda carta a los Tesalonicenses 3:3. Dice, pero el Señor, ¿cómo es? Es fiel. ¿Y Él qué va a hacer en ustedes? Él los fortalecerá y los protegerá ¿de quién dice? Del maligno. Ok. No se trata de tener temor. Amén. Porque aún Dios te defiende del maligno, del diablo. Y dice la palabra que si alguno está en su mano, absolutamente nadie puede arrebatarlo de su poderosa mano. O sea que todo está bajo el control de Dios. ¿Sí o no? Y usted dirá, oiga, pero mi vida está de cabeza. Mis emociones están de cabeza. No sé si ir a la izquierda, a la derecha, hacia adelante o atrás, o quedarme aquí. Te digo algo. Aún por sobre todas las cosas, Dios tiene el control de todo. Y nada va a pasar en nuestra vida por mera casualidad. Todo pasa con un propósito. Todo pasa porque Dios siempre quiere enseñarnos algo. Amén. Estás en las manos de Dios y ni el mismo enemigo te puede arrebatar de la mano de Dios. Amén. Es más, aunque la muerte quiera sorprenderte, si Dios no lo ha determinado así, no te va a pasar nada, vas a estar bien. Porque Dios, vuelvo a repetirle, tiene cuidado de sus hijos. Vamos al Salmo 91, póngase de pie. Y dice la palabra, todos juntos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, hasta ahí, debajo de sus alas estarás seguro. Amén. Él es tu protector. Él guarda tu vida. Y tanto vale tu vida que dio a su Hijo en la cruz del Calvario por ustedes, para que usted y yo fuésemos salvos. Hoy fuiste comprado a precio de sangre hace más de 2000 años. ¿Quién es tu guardador? Dios. Confía en el Señor. Amén. Por eso dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. No se trata que desconfiemos entre nosotros, no, de ninguna manera. Pero yo no puedo poner mi esperanza en usted porque usted tiene limitaciones igual que yo. Usted tiene necesidades igual que yo. Pero Él es soberano, Él es todopoderoso. Y lo mejor que podemos hacer es decir, Señor, yo voy a confiar en ti por sobre todas las cosas. Es probable que hoy no estén siendo las cosas como yo quisiera, Señor, pero en medio de todo esto voy a aprender a confiar en ti. Amén. No es fácil, por supuesto que no, pero si habitas al abrigo del Altísimo y moras en su presencia, ¿sabes algo?
sus alas te darán protección, pase lo que pase. Amén. Así que, iglesia del Señor, vive confiada y vive tranquila, porque el Señor es tu guardador por sobre todas las situaciones. Amén.